noches hablaremos sobre economía, sociedad y política mexicana. Bueno, en economía tenemos que la economía mexicana es una economía de mercado en desarrollo, es el 15º país más grande del mundo en términos nominales y el 11º más grande por paridad de poder adquisitivo. Según el Fondo Monetario Internacional, desde la crisis de 1994, los administradores han mejorado los fundamentos macroeconómicos de trillones de dólares estimado para el año 2019. Dentro de sus principales indicadores económicos destacan su Producto Interno Bruto, el cual es de 1.27 trillones de dólares. La economía de México se basa principalmente en la agricultura, ganadería, industria petrolera, servicios de pesca y comercio exterior. Realiza productos de manufactura para el comercio y consumo interno. Al tener esos 1.27 trillones de dólares, esto lo convierte en una de las economías más grandes e importantes del mundo, encontrándose en el puesto número 15 en cuanto a su poder adquisitivo, como lo mencionamos anteriormente. Aunque se encuentra en la parte de países con grandes económicos como Turquía y Brasil, aunque se encuentra por debajo de Estados Unidos y Suiza, que tienen economías con valores de más de $50,000. ¿Qué factores afectan la economía mexicana? Tenemos la dependencia de insumos, el bajo crecimiento, la tensión en el comercio internacional y la inflación. Decimos que la dependencia de insumos afecta a la economía mexicana debido a que el gobierno de México tomó la decisión de realizar su apertura comercial. Es una opción poco recomendable, pues el país no tiene los insumos suficientes para tal acción, no posee materiales y equipos de construcción para mejorar las condiciones de las industrias encargadas de producir la materia prima para el comercio, lo que hace que la economía de México caiga en una alta dependencia de los insumos del extranjero. El bajo crecimiento afecta también, ya que en los últimos años las industrias de construcción disminuyeron considerablemente su crecimiento, haciendo que las inversiones realizadas en esta área disminuyeran también, de forma que los líderes de esta industria se vieran en la obligación de hacer recortes de personal, por lo tanto, creando un bajo rendimiento y crecimiento de la industria de construcción. Tensión en el comercio internacional. Gracias a que los subsidios y políticas económicas de China, México ha estado compitiendo en el mercado internacional con precios por debajo del promedio. Esto se traduce en una producción insostenible. Y por último tenemos que la inflación también afecta debido al aumento del costo de la gasolina y otros factores energéticos. Ha desarrollado una inflación de aproximadamente 6.69% en el año 2017, la cual se considera seguirá creciendo si no se controlan los precios en el área energética. En sociedad mexicana tenemos que el inabarcable tamaño de la sociedad mexicana y su naturaleza heterogénea conllevan multitud de contrastes, particularidades y unas identidades muy marcadas. Con más de 100 millones de habitantes, México acoge un conjunto inigualable de culturas y pueblos, formando, a partir de enigmáticas civilizaciones, unas costumbres muy singulares y una historia apasionante. A causa de la migración masiva desde el campo a la ciudad en busca de una situación laboral mejor, 3/4 de los mexicanos viven en áreas urbanas. Sin embargo, existe aún una gran diversidad de grupos étnicos y un marcado sentido de pertenencia regional. También se conservan muchas variedades lingüísticas. Es más, incluso se observan tremendas disparidades en cuanto a recursos económicos, acceso a la educación y estatus social. La cultura mexicana es celosa de sus costumbres y a la vez totalmente heterogénea. Existe un sentimiento muy fuerte de orgullo respecto a las tradiciones y el folclore de cada una de las regiones. Debido a dicha migración hacia las ciudades y también a Estados Unidos, la necesidad de poseer una identidad regional y étnica es fundamental en los mexicanos, dado que la gran mayoría de la población es mestiza. La síntesis entre elementos culturales europeos e indígenas es frecuente. Sin embargo, la conservación del legado indígena como parte constituyente de la identidad nacional
también se considera sumamente importante. ¿Sí? Adicional a eso, la unidad familiar es fundamental para la sociedad mexicana. ¿Sí? Las familias, entendiendo el término en su sentido más amplio, pasan juntos las vacaciones y la mayoría de los domingos, sea para celebrar pues el santo de alguno de sus miembros, como para conmemoraciones patrióticas. Es algo muy típico, las grandes reuniones familiares que abarcan a varias generaciones. Política mexicana. Tenemos un régimen político en el cual la forma de organización política de México es la de una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en toda la concerniente a su región interior, pero unidos en una federación. El sistema de gobierno de los Estados Unidos mexicanos es una república representativa, democrática, federal y laica. Su máxima ley es su Carta Magna, la Constitución política, y de acuerdo a ella la soberanía y el poder público son origen y correspondencia del pueblo. Em, y es el que decide ejercerlo a través de un sistema de separación de poderes. Tenemos el Ejecutivo, que sería un presidente, el Legislativo, que es el Congreso de la Unión, y el Judicial, depositado en distintas instituciones, cuya cabeza es la Suprema Corte de Justicia. Poderes de esa unión gubernamental. El gobierno federal, denominado constitucionalmente el supremo poder de la federación, está constituido por los tres poderes de la Unión: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En el poder legislativo tenemos el parlamento, en el poder ejecutivo el gobierno y en el poder judicial la justicia. En el poder legislativo, el Congreso de la Unión es el órgano depositorio del Poder Legislativo Federal de México. Este se conforma por una asamblea bicameral dividida entre el Senado, constituido por 128 integrantes, y la Cámara de Diputados, que consta de 500 legisladores. En la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión es la Cámara Baja del Poder Legislativo Federal de México, integrado junto con el Senado de la República. En total de sus integrantes se divide en dos equipos de elección: 300 diputados electos de manera directa, uno por cada uno de los distritos electorales federales. En la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, o Senado de la República, es la Cámara Alta del Poder Legislativo. Su sede se ubica en la intersección de dos de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, justamente donde cruza con la Avenida de los Insurgentes. Dentro de la delegación, la anterior sede del Senado se encontraba en el centro histórico. El total de sus integrantes se divide en tres principios de elección: 64 senadores electos de manera directa, dos por cada una de las 32 entidades federativas, 31 estados y Ciudad de México que componen el país. El poder